Buenos días para todos. Les doy la bienvenida a la clase correspondiente a la 14ª sesión del curso Lectoescritura del día martes 10 de noviembre de 2020. En el día de hoy, como punto único, vamos a hacer la socialización de nuestra experiencia de lectura. Recuerden ustedes que desde hace unos 2 meses hablamos de una lecturas, hablamos de unos puntos de partida para hacer una experiencia de lectura. Voy a permitirme compartir con ustedes el blog, que desde allí voy a proyectar una presentación que se convierte en la introducción de este tema de lectura. Pero antes, como siempre, entonces, después de la bienvenida y del saludo correspondiente, pues entonces quiero indagarles acerca de si hay alguna inquietud o alguna comentario sobre la actividad que acabamos de hacer. A ver, me cuentan. ¿Me están escuchando? Sí, profe, buenos días. Profe, buenos Bueno, yo días. tengo aquí, buenos días. Yo tengo Sí, una duda. Sí, por favor, podría mirar un momentico en Dropbox qué trabajo le aparece, por favor, para rectificar si el mío sí aparece. bueno, no, mira, en este momento vamos a hacer la socialización de la lectura. Yo lo reviso en su momento. ¿Por qué tienes duda que no está tu trabajo? Profe, ¿No porque ya, verificaste? sí, ya yo lo subí el sábado. Y volvió a ingresó y miró si estaba o no su trabajo. Claro, profe, he mirado todos estos días. Y Eh, justamente anoche y ahorita, pero igualmente me da miedo, Entonces, ¿y por qué le da miedo? porque ya me pasó con un trabajo Ah, a anterior. usted le pasó, sí, a usted le pasó, pero le pasó fue que usted lo cargó, pero no lo entregó. Y le pasó fue en Classroom, ¿cierto? No, en Dropbox. Ah, en Dropbox, sí, sí. Lo cargó, pero no lo envió. Sí, sí. Entonces no sé qué diferencia hay entre cargar y enviar y eso es lo que me da miedo. Ah, sí, cargar en cualquier plataforma es que uno le dice cargar archivo, voy a enviar un archivo, pero uno después le da la opción de enviar, ¿cierto? O de entregar en el caso de Classroom, entregar la tarea. Y entonces después uno sale de la aplicación y vuelve y entra. Bueno, yo les cuento y con mucho gusto ahorita miramos, pues me preocupa es el tiempo, pues que quedemos muy rayaditos a las 8, pero voy a tratar de hacerlo. En este momento tengo un problema aquí, que la aplicación está aquí, está bloqueada con respecto a la grabación. Entonces me va a tocar, bueno, ya tienen ustedes en pantalla tienen en pantalla voy a compartir, tienen en pantalla la presentación de experiencia de lectura, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, María Fernanda fue quien habló. Con mucho gusto, María Fernanda. Ahí me da como susto que esto se me bloquee con tanta ventana abierta, pero voy a hacerlo del Dropbox, pues con mucho gusto. Mucho gusto lo hago. Yo no quiero que ustedes se llenen de miedos a partir de esa experiencia tan negativa que le pasó. Fue María Fernanda, ¿cierto? Quien habló. Sí, profe. Pero María Fernanda, yo le escribí a usted, ¿cierto? Que yo la llamé para que habláramos y le escribí un correo y ahí le dije lo que le iba a decir cuando la llamé, ¿cierto que sí? Sí, profe, solamente Eso, que eso. yo no, o sea, la verdad, yo subí mi trabajo y no sabía que habían esas opciones, entonces la verdad sí me da un No, pero, poquito de pero es que miedo. eso no es una opción, eso es un percance que todos Y no quienes sé usan cuál, las redes sociales pueden sufrir. Ese es el asunto. Eso hace parte también como de la formación de uno, pues tanto como profesional como estudiante, que le pasen ese tipo de cosas. Incluso que les pase, por ejemplo, que el profesor les advierte, hey, por favor revisen. Y entonces ustedes piensen que les estoy diciendo que revisen solamente los talleres, no, uno revisa todo. Y de hecho yo en las veces que yo repito tanto y que doy en la clase desde el primer día les digo,
Hombre, y utilicen para los comentarios el blog, es lo mejor, pero pueden utilizar los otros. Y utilicen el Dropbox para entregar los trabajos, es lo mejor, ¿cierto? Y también les advierto, primero, que no borren los trabajos de los compañeros, y segundo, que no, que se verifique, que verifiquen siempre. También les digo mucho, no suban eso desde el celular, que a veces pasa eso. Tú lo subiste desde el celular o del equipo, María Fernanda. No, Desde el profe, de mi equipo. PC. Sí, eso. Bueno, vea, María Fernanda, ahí tenemos Dropbox en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. María Fernanda, con mucho gusto miramos. A ver, entonces tenemos aquí el número 9, ¿cierto? Experiencia y lectura. Vamos a mirar qué hay por aquí. Tenemos a Juan Pablo, tenemos a Luis Aníbal Taborda, tenemos a Charid, tenemos a Manuela García, tenemos a Simón Gómez. Aquí están los de todos los grupos. Perdón, Simón es de hoy. Ah, sí, creo que Simón es de mañana y aquí estoy en el grupo 1. Bueno, Daniel Alejandro, tengo también por acá, Zuluaga, tengo a María Fernanda Pupo. María Fernanda, ¿ya te viste? Sí, señor. Ya. Ahí está tu comentario, María Fernanda, tu comentario, listo, no hay problema. No quiero que empieces el ejercicio así como incómoda, como con esa, pero recuerda, la responsabilidad tuya, no del profesor, pues no lo digo por mí, a futuro cuando te pase es que si llegó el trabajo, que esté bien hecho, que el trabajo esté completo, es del estudiante, ¿cierto? María Fernanda, voy a terminar acá para que nos quede en la grabación, está Manuela Cañaveral, Lisbeth Carolina Valverde y Juan Esteban Incapié a hoy, 10 de noviembre. Esto es lo que corresponde al grupo 1. Aprovechamos también para recordar, miren, acá está la carpeta, es la 9, y la actividad, la aplicación activa es la 9 también. Voy a terminar acá, voy a salir para descargar un poquito esto y voy a dejar de compartir esta pestaña, voy a dejar de compartir y ahorita entonces sí me voy a devolver al blog, voy a devolverme al blog y voy a compartir. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Con mucho gusto, pueden hacerlo, ¿no? Profe, sí, buenos días. Buenos días. ¿Usted dónde envió la invitación de clase hoy? Es que a mí no me llegó. La mandé como siempre al Google Calendar. Sí, te pasó. A mí, que falla, hombre. No sé, te ofrezco excusas, aunque a veces pasa que es el sistema el que hace esas travesuras. Eso te va al spam o alguno de estos, no. Pero igualito a siempre, como siempre lo hago. Sin embargo, voy a verificar, ¿cierto? Voy a verificar si por alguna circunstancia tu correo, pues como siempre lo pegué, pero voy a verificar. Camilo, ¿cierto? No, ¿quién me está Daniel. hablando? Daniel, ¿sabe para qué? Para las otras 2 sesiones que faltan, vale. Pero la envié igualito a como siempre, la envié a todos. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? Bueno, tengo para leer también, voy a leer acá, a ver, no, espéreme, no, ya tengo también en el blog, además de lo que leímos en el Dropbox, muy bueno, entonces aprovechemos la observación que hizo María Fernanda para verificar quiénes subieron como debía ser, su comentario anterior a la sesión, ¿cierto? Es lo ideal. Si usted no lo tiene, recordemos que lo puede subir con extemporaneidad. ¿Quiénes más tienen trabajo? Mateo Aguilar, Diana Álvarez, Juan Felipe Arias, Lady Joana Bedoya, Mariana Cardona, Sara Márquez, Mateo Muñoz, Juan Pablo Obando, María Camila Peña, Luis Danilo Restrepo, Mateo Rosales, César Sandoval y Juan Camilo Serna. Estos son quienes en el blog ahorita estaban. Me faltarían los del Claro, ¿cierto? Si están allí también. Entonces son las personas que sumando el Dropbox y el blog ya tienen su comentario como indicamos antes de la sesión. Bien, voy a permitirme hacer una introducción ratificando lo que ya habíamos dicho, lo que hemos visto en el curso, lo que habíamos dicho cuando dimos la instrucción para hacer esta actividad. Entonces, se trata de leer, pero entonces leer en este caso es un trabajo y el trabajo supone un riesgo, ¿cierto? La lectura produce significados y significantes dentro de la reflexión del espacio de tiempo humano. ¿A qué se refiere esto?
tiene unas argumentaciones que me da el autor o que me da quien estoy leyendo, pero a partir de ellas yo creo otros significados. Entonces se llama significados y los significantes son las que el emisor el emisor hace los significados y el perceptor los significantes. Y lo que estamos haciendo es que la lectura debe ser una reflexión. ¿En dónde? En un tiempo, en una cronología, en una época, ¿cierto? En una situación. Entonces aquí la época es 2020, en esta pandemia, con las circunstancias que tenemos todos, pero también ese tiempo es la de un estudiante de la Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia, un joven, de pronto alguno de ustedes pues viviendo en otro lugar, ya no en Medellín, pero también viviendo en Medellín, pero procedente de un lugar de la costa, por ejemplo, María Fernanda, recuerdo que después de, ¿dónde es? Planeta Rica, ¿no? ¿Cómo es María Sí, Fernanda? profe. Eso. Entonces, eso es el espacio del tiempo en donde usted está ubicado en este momento. Entonces, la lectura tiene que estar por ahí. Y reitero, no debe ser el producto de un cuestionario que va a llenar, ni mucho menos de una obligación que voy a hacer. Claro, hoy estamos presentando un trabajo, pero los llamo a que todos sus trabajos y este trabajo sea el producto de una experiencia. Entonces, que debe haber al saber el yo subjetivo que está en busca de un deseo o necesidad en el campo de lo desconocido y con posibilidades de la subjetividad. De la lectura debe ser la búsqueda de lo desconocido. Por eso cuando a nosotros nos imponían un libro, pues usted no está buscando nada desconocido, usted estaba cumpliendo con algo que tenía que hacer. Entonces, desde el comienzo les dije, busquen allí qué experiencia tienen para la administración, para ustedes. Y su objetivo es que por más que yo dé un concepto, por ejemplo, en la clase, lo está diciendo Oscar López, entonces tiene el sello de Oscar, de su tiempo, de su formación, ¿sí? Entonces usted, ese es su objetivo, pero está buscando, y la búsqueda debe ser un deseo, una necesidad. Ahora, yo diría algo acá, espero no lo interpreten con doble sentido, y es que lo desconocido da deseo, lo prohibido, lo que uno no conoce. Entonces le dan a uno más ganas, más motivación. Eso debe ser la lectura, lo desconocido, lo excitante, ¿cierto? Para usted poder interpretar, para poder encontrarse algo, encontrarse una situación, encontrar algo más. Y lo debe llevar a inferir. Entonces, cuando yo infiero, ya vimos como una inferencia. La dijimos para escribir, ahora para leer. Entonces, deduzco a partir de mi capacidad de inferencia, conociendo y reconociendo historias, relatos propios o ajenos. Y así construye una nueva historia marcada por las sensaciones y las subjetividades, las interpretaciones posibles. Lo que estoy sintiendo en este momento, lo incorporo a esa lectura, luego lo estoy llevando a una experiencia. Y esa experiencia es una relación. ¿Entre quiénes? Entre el que emite y el que recibe, el perceptor. Es comprender y eso me permite interiorizar y analizar, establecer vínculos desde mi equipaje. Recuerdan que el primer día de clase hablamos de un equipaje, de lo que usted trae, de lo que usted es, de su formación previa, de su expectativa como primíparo en la universidad, primera carrera que hago, pues, o primera formación profesional, pero otros complementando ya unas técnicas, otros ya trabajando. Ese es el equipaje. Otros con un equipaje familiar y perspectivas de mucho futuro. Entonces, eso es una constante búsqueda de ese desconocido de saber en el momento preciso que vivo la experiencia de lectura. Con esto quiero decir que yo tengo textos que tienen hasta 5 rayas de diferentes colores porque los he leído en diferentes épocas de mi vida. Textos, por ejemplo, de administración o de comunicación. Y cada vez que los leo, amplío mi experiencia y vivo una experiencia diferente. Y es interactuar. Yo interactúo con otro en un contexto propio o ajeno dentro de un momento o espacio de tiempo y ello me da lugar a unas sensaciones. En conclusión, muchachos, la experiencia de lectura es que produzco mi experiencia de lectura desde la socialización, desde la significación. Entonces, hoy espero con todos ustedes poder producir una serie de sensaciones, una serie de experiencias. Esas experiencias nos tienen que llevar a que miremos mundos, miremos momentos, miremos lo que está pasando en nosotros. Y entonces la experiencia de lectura, creo que la estamos viendo en la pantalla, ¿cierto? Me confirman. Va a partir de estas tres, va a surgir a partir de estas tres, de estas 4 preguntas. Lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces dijimos, ¿qué conocimientos adquirí mediante la lectura del texto? Y no me refiero a mucha administración, un nuevo método, no. Y, que la vida es compleja, vale. ¿Qué situaciones o problemas aplicables a mi vida identifiqué a lo largo de la lectura? Yo esto ya lo viví, lo llaman déjà vu. O bueno, esto
Mire, está escrito de tal forma que aplica todavía. Yo me identifico, porque yo no soy un pirata, pero yo sí tengo un sentido de lucha por la vida y no me gustan las injusticias. Palabras nuevas o expresiones que no conocía. Pues hombre, como hablan de piratas, allí hay mucho de marineros, la poa, la proa, la popa, barlovento, todos estos asuntos y entonces yo no las conocía, pero puedo entonces enriquecer mi vocabulario. No estamos jugando al que más palabras presente, no, una o dos, o de manera honesta, si fueron muchas, enumera unas y dice el significado de dos o tres, pero sobre todo cómo las interiorizó. Y por último, pues cómo aplica usted el argumento, las situaciones a los asuntos cotidianos de la administración de empresas. Eso pasa en una empresa, eso pasa en la sociedad, eso pasa en... Entonces, esta experiencia, muchachos, no tiene que ser un asunto largo, complejo, sino de un minuto y medio, en donde vamos cada uno a intervenir. Reitero, preguntas, comentarios, está claro, ¿cierto? Entonces, quiero motivarlos que comiencen con su experiencia de lectura y voy a hacer como siempre, que inicialmente doy el uso de la palabra, entonces vamos a hacerlo a través del chat. Van pidiendo su turno y vamos haciendo en ese orden las intervenciones muy rápidas. Yo no voy aquí a calificar o a valorar pues la cantidad de texto que usted lea, ¿no? Al contrario, la improvisación, la intervención que usted haga, ya ustedes deben saber en habilidades comunicativas que es una buena intervención, ¿cierto? Una buena presentación en público, entonces lo vamos a hacer acá, ante los compañeros. Quien quiera activar su cámara lo hace, quien no, simplemente hace su exposición. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere comenzar? Y a partir de esa persona vamos pidiendo el turno en el chat de la clase. ¿Quién quiere empezar, por favor? Muchachos, ¿quién quiere empezar? Juan Camilo. Entonces comienza Juan Camilo. ¿Quién después de Juan Camilo, por favor? Sara ya confirmó que quiere continuar. Bueno, entonces vamos con Juan Camilo y yo voy a estar mirando el chat y después va Sara. Listo. Juan Camilo, adelante. Saludas a tus compañeros y nos cuentas tu experiencia de lectura, qué texto y además de los puntos que puse allí, si deseas comentar algo más, con mucho gusto, lo puedes hacer y simplemente haz uso adecuado del tiempo. Adelante, Juan Camilo. Es 1 minuto y medio, ¿cierto? Sí, minuto. Listo, bueno. Buenos días para todos y todas. Espero pues que tengan una feliz mañana y una feliz madrugada. El texto que me tocó a mí es un libro de Stephen King, que pues en realidad fue muy fácil de trabajar porque es uno de los autores que yo creo que más he leído en el transcurso de mi vida. Entonces se llama Historias Fantásticas. Para ninguno es un secreto que el arte literario que emerge de Stephen King son sus dulces relatos de terror y thriller. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar en una antología que se compone de 11 relatos y 2 poemas. En este podremos encontrar desde fantasmas que se esconden tras la nieve hasta naves espaciales que caen en planetas recónditos. Unas mejores que otras, sí, como todo texto, pero todas tienen algo que resaltar. A mí en realidad me gustó mucho este texto. Hubieron pues sí, digamos, historias muy sosas, muy, no sé, que no me llamaron mucho la atención, pero también otras que sí me atraparon completamente. Todos sabemos que leer es algo innatural para el cuerpo humano, ¿cierto? Eh, la- eh, para nuestro cerebro, pues no está acostumbrado como a tal a fijar la atención durante un punto durante mucho tiempo. Por esa razón es fundamental como mantener nuestro cerebro activo. Más allá de adquirir algún tipo de enseñanza del relato, me lleva una infinidad de vocabulario, ¿cierto? Y diferentes formas de entender y crear un texto. Al ser una recopilación de relatos escritos a finales de los 80, es muy fácil reconocer cómo la época también influye en la manera de escribir y cómo ve al mundo, teniendo pues de referencia a un Stephen King más contemporáneo. La época y toda la rapsodia que existe en el texto crea en nosotros como lectores la necesidad de entender los puntos de vista y las referencias para su comprensión total, por lo cual vamos a empaparnos en un año lleno de historia y de movidas culturales bastante interesantes como lo fueron los 80s y los 70 con ese como
con esa crudez. Juan Camilo, eh, 15 segundos más, tenía. por favor. Digamos que ya eso fue como lo que me llevé. Para dar solución al segundo punto, voy a centrarme directamente en un texto que es The Man Who Will Not Shake Hands, el hombre que no podía estrechar la mano. Vamos a hablar de ese metafóricamente. En resumidas cuentas, es una historia de un hombre que le tenía pánico a estrechar manos, ya que todo aquel que se las estrechaba acaba muriendo. Juan Vamos a Camilo, entender. Dime. ¿qué te quedó como experiencia para tu vida? Digamos que principalmente eso, lo del texto, que para que de este cuento como general, pues fue lo que más apliqué a mi vida, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que muchas veces esta acción de apretar manos yo la tomé fue como el ganar confianza o el brindar confianza de una persona, ¿Cómo ¿cierto? aplicas eso a la administración? Con respecto a la administración, vamos a hablar de algo muy general en todos los textos, como lo es la toma de decisiones, ¿cierto? La estrategia de una empresa debe ser flexible y dinámica para adaptarse a la etapa del ciclo de vida, ¿cierto? Cada historia y a los cambios en el mercado, por lo cual la toma de decisiones en una empresa tiene como fin encontrar las mejores soluciones en cada momento, sin dejar atrás como una búsqueda de la información necesaria para que ese recurso tan importante se pueda integrar y tener disponible la información en el momento adecuado. En el transcurso del libro vemos cómo cada historia Juan influye, Camilo, cada decisión gracias. influye. Yo aquí puedo quedar como maleducado interrumpiendo y todo esto, pero esto hace parte del ejercicio que hemos hecho en habilidades comunicativas, ¿cierto? Uno tiene un tiempo determinado. Aquí Juan Camilo pues tiene un texto que le encanta, se nota, el autor, entonces no controló bien el tiempo. Si sumamos, ya vamos en 2 minutos, casi 3 minutos, ¿cierto? Entonces eso es importante también, ¿cierto? Además, para que todos lo alcancemos, pues es importante también en su ejercicio de expresarse bien, poder controlar el tiempo, poder manejar el tiempo. Entonces miren que yo pues aquí, pero aquí tuve el cuidado y no lo voy a poder hacer con el resto, pues con todos, de preguntarle a él los 2 puntos que le faltaban, porque cuando él lleva 1 minuto y medio, ha sido en el primer punto. Entonces, eso yo les advertí a ustedes también, es bueno que hayan ensayado su intervención, que la hayan escrito para que salga bien. No se tensionen por eso tampoco, pero de todas maneras yo pues sí les debo de recordar el tiempo, porque pues si dejamos a uso libre el tiempo, pues nos vamos a disparar de tiempo y nos van a llegar a las 8 de la mañana y nos van a faltar compañeros. Repito, la intención no es incomodarlos a ustedes, sino también ponerlos a como lo ponen a uno en condiciones cuando tiene un tiempo para poder dar un mensaje íntegro, completo. Recuerden, una introducción, la hizo muy bien Juan Camilo, un desarrollo y una conclusión. En este caso tenemos unos parámetros. Estamos viendo en pantalla los puntos, ¿cierto? Entonces ustedes los pueden ir mirando y pueden ir desarrollando esos puntos. Muchas gracias, Juan Camilo. Sara, adelante, buenos días. Bueno, compañeros, muy buenos días. La novela que me correspondió se llama El grillo del hogar. Es una novela que escribió Charles Dickens, que es un famoso escritor británico que se destacó mucho en la literatura universal. Para ponerlos un poquito en contexto rápido, la novela se divide como en 3 gritos, 3 partes. Y hay un grillo que juega un papel fundamental, que siempre presenta como un símbolo de paz. En el primer grito, este grillo se vio como de buena suerte y bendiciones. En el segundo hubo un engaño, para mí fue el más interesante, la verdad, que había una familia y la hija era ciega y a ella le hacían creer que vivía llena de lujos cuando no era así. Y en el tercer grito casi se da un asesinato debido a una situación de infidelidad y el grillo fue el salvador de la situación, porque calmó como todo esto y evitó el homicidio. Esta novela proporciona muchos detalles, por lo que entonces le permite al perceptor hacer como la representación gráfica en la cabeza, como cuando uno lee y se imagina todo. Entonces eso me causó mucha conexión, la verdad, con la novela y por eso mismo no tuve problemas con el vocabulario, porque las palabras que no entendía, los mismos detalles y la misma descripción hacía que yo pudiera entender la mayoría de palabras. Solamente me costó entender una, que era puchero, que significa olla, que la verdad no tenía ni idea. Entonces, bueno, me queda claro que nosotros como seres humanos definitivamente somos seres sociales y tenemos influencia en las personas, tanto como las personas tienen influencia en nosotros. Entonces, si nosotros pasamos nuestras vidas buscando matar como esos grillitos que llegan, vamos a recibir situaciones donde vamos a ser nosotros los que van a querer eliminar.
En cambio, si pasamos haciendo el bien, pues eso mismo vamos a recibir. Entonces la vida es como un constante ciclo de reciprocidad que la verdad debemos cuidar bastante. Nosotros como administradores debemos tener muy claro todo este ciclo y fuera de eso debemos mantener una visión holística, una visión integral, que es de vital importancia para nosotros evitar ser como esas personas ciegas de las organizaciones, donde las palabras entonces para nosotros van a ser suficientes para maquillar las realidades y esto puede tener graves consecuencias porque vamos a estar como cegados a lo que se va a presentar que nosotros debemos controlar, entonces lo debemos evitar bastante, ser como los ciegos de las organizaciones. Y lo más importante para mí, lo más importante es que nosotros en las organizaciones vamos a ser los grillitos, esos grillos que van a actuar como un medio de transmisión de emociones, como de canalización. Ya las emociones pues que nosotros como administradores vamos a requerir según las necesidades que tengamos pues para llevar a cabo nuestros procesos y controles. Fue bastante enriquecedora la experiencia, la verdad. No pensé que lo pudiera asociar tanto al principio como a la vida de la organización, pero me terminó sorprendiendo sinceramente. Sara, muchas gracias. La verdad es que no fui capaz de, no pude interrumpirte. No se preocupe, Juan Camilo, que yo pues le hice las observaciones, pero va a estar en igual de condiciones que el resto de compañeros. Pero Sara, no me atreví a interrumpirla, muy interesante, pero invertiste casi 3 minutos. Entonces yo insisto, seamos muy concretos, aunque muy interesante su experiencia. Quiero aclarar también, si hay lugar a un comentario corto sobre algo del compañero, con mucho gusto lo hacen, ¿cierto? Ustedes que van a ser los grillitos de las empresas, de acuerdo con lo que Sara Márquez ha dicho, los grillos administradores, ¿cierto? Luis Aníbal, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a mí me correspondió El arte de la guerra, que hoy definitivamente hoy se desconoce si fue perteneciente a un solo autor o a un grupo de autores. ¿De qué trata el libro rápidamente? Te dan como estrategias y todo tipo de tips de cómo se trataba la guerra en China. En la época se veía realmente como un arte y algo muy estudiado. En eso básicamente trata el libro. ¿Qué me llevo del libro? La verdad fue muy enriquecedor porque aprendí que la guerra no es solamente contra un oponente, sino que la guerra está contigo mismo, la guerra con tu mente, con tu cuerpo, tu corazón, tu familia, o sea, la guerra está en todas partes y la tienes que ver de una manera positiva, buscar siempre las ventajas, la manera de sacar adelante tus cosas y no dejarte llevar por los problemas o por lo oscuro que se pueda ver el camino. Sinceramente, pienso que hoy en día las personas vivimos rodeadas de problemas y que de eso se basa nuestra cotidianidad. O sea, simplemente no a diario se nos presentan cosas y tenemos que buscar superarlas. Y la verdad, el libro, para interpretarlo pues metafóricamente, te otorga demasiadas herramientas que te pueden servir a la hora de hacer eso. Palabras desconocidas realmente no encontré eso es como un lenguaje como muy simple y fácil de entender. Lo que sí me llamó la atención y me gustó bastante fue que menciona demasiados lugares históricos, generales, entonces a uno le da por buscarlos y consultar, saber de ellos. Entonces es interesante y aprendí mucho de eso en esa parte. Luis Aníbal, ¿qué es la palabra habituallamiento? Ay, profe, sí. Esa, listo. Ojo que no todas las conocía. Habituallamiento es organizar y disponer de manera correcta la logística de las tropas, los hombres y la estrategia. Ay, Bueno, sí, sí. listo. Bueno, ese texto plantea básicamente cinco factores que tienen que ver con la guerra, ¿cierto? Y 12 escenarios posibles de guerra. Y tú lo has dicho muy bien, eso nos posibilita ver la empresa, ver el mercado y un escenario de guerra, ¿cierto? Plantea Sí. incluso algo ahí que en la publicidad pasa mucho, el engaño en la guerra, ¿cierto? Sí, de hecho, sí iba a Algo mencionar. rápido, en unos últimos 10 segundos que ya cumpliste el tiempo. Profe, de hecho, sí iba a mencionar en la empresa, o sea, para la administración es una guerra, entre comillas, una guerra con otra empresa o otro empresario, con eso, en eso nos basa, y eso es lo que tenemos que ver. La verdad, el libro me abrió como un mundo de oportunidades con respecto a la administración y de cosas que no veía, pero que ahora sí las tengo que ver y analizar. Recuerde que cosas es un comodín, ¿cierto? De aspectos, de factores, de estrategias. Muy buen, Luis Aníbal. Se nota que disfrutaste el texto del arte de la guerra, que es de Sun Tzu, ¿cierto? Y realmente fue escrito incluso antes que la Biblia, solo que se transmitió oralmente, pero se lo atribuyen a Sun Tzu, un estratega chino, y además él evoca
invoca mucho ya a otro general, que es el general Cao. Yo he leído ese libro varias veces, pero lo leí hace mucho rato y lo disfruto mucho. Muy bien, ahí en el turno tenemos a María Fernanda, después de Luis Aníbal, después Diana, después Daniel Zuluaga, después Juan Pablo, después César, después María Camila, después Simón, después Mariana, después Mateo, después Luis Danilo, Mateo Rosales, el primer Mateo es Mateo Muñoz, el que leí, Mateo Rosales de penúltimo y de último Juan Esteban, hasta donde tengo el registro acá, ¿cierto? Juan Esteban Inca. Continuemos con María Fernanda. Bueno, muy buenos días a todos. Tuve la oportunidad de tener un viaje literario por cada palabra plasmada en las páginas de la novela que tiene por título Las aventuras de Tom Sawyer, por el escritor, orador y humorista estadounidense Mark Twain. La obra fue publicada entre los años 1876 y 1878. Es un libro maravilloso de un niño que entrega su vida a las aventuras y a la curiosidad. Una experiencia enriquecedora que permitió cuestionarme también en qué momento de nuestra vida creímos que debíamos cumplir roles y a cambio tendríamos que encubrir eso que somos y sentimos. También si realmente perseguimos aquello que nos hace felices o hacemos lo que la sociedad espera de nosotros. A lo largo de la plácida y aventurera lectura, identifico una situación problema aplicable a mi vida, en torno a aquella palabra felicidad que me saluda a donde quiera que vaya, pero es esa emoción en la que quisiera evitar por una larga temporada. Ese deseo que lanzo a los demás con mi corazón lleno de esperanza para que en sus vidas la sonrisa sea un atuendo, pero es de los sentimientos casi nulos en mi vida, porque me falta coraje para no dejar escapar su estadía cuando los que me rodean cargan con la costumbre de acercarse a mí para destruirme, y eso se les vuelve costumbre. A la larga, en nuestra práctica de administración de empresas, lo identifiqué como que tan pronto nosotros formemos un grupo de trabajo, podemos tener un compañero, un ser, ese ser que recorre maravillado el sendero de ideas contrarias al resto, y que de pronto esa imposibilidad de dejar a un lado lo trivial nos convierte reacios para aceptar que esa persona con percepción diferente tenga mucho que brindar. Gran parte de iniciativas que marcan un antes y un después de las organizaciones y su desempeño. Bueno, las palabras desconocidas que encontré a lo largo de la lectura, una de ellas fue estólido, que significa tranquilo y fiable, y amontinado, que significa negarse u obedecer una orden. María Fue una Fernanda. lectura. Sí, María Fernanda, ¿consultaste algún texto, alguna reseña o viste película o algo, además del libro que leíste? Profe, lo que estuve viendo fue la reseña, la biografía del escritor. Ya. Bueno, muy bien, está muy bien tu intervención, las palabras. Hay que tener cuidado cuando hacemos ese tipo de lecturas, reseñas, que la adaptación que yo haga no salga pues muy parecida. Me refiero pues a esas palabras, adjetivos que tiene allí. En concreto, pues la felicidad de Tom Sawyer y esas ganas de aventura es los que identificas. Y en un momento dado, la forma como tenemos que actuar en las organizaciones, ¿cierto? Es bueno que en adelante con tus palabras lo contextualices más, para que quede un poco más espontáneo, ¿cierto? Pero es muy Profe, valioso lo que hiciste al profe, consultar otras referencias. fue con mis palabras totalmente. Todo el comentario fue con Bueno, mis palabras. muy bien. Bueno, continuemos. Diana. Buenos días para todos. El texto que me tocó fue Robin Hood. Fue enriquecedor para mí porque aprendí acerca de la importancia de un líder en los lugares en que me desarrollo, cómo responder al cambio y a permanecer firmes en los principios de cada uno. Puedo aplicar la lectura a mi vida en el sentido de pertenencia por el territorio, siendo una gestora del cambio y velando para que se cumplan los derechos de este. Además, en el momento en que ponga en práctica mi carrera, debo de saber tomar decisiones y manejar el poder para no perjudicar a la organización. Relaciono el texto con la administración en la toma de decisiones frente a la incertidumbre, el liderazgo y la comunicación asertiva, ya que en la lectura pasan por situaciones en las que sin conocer detalles de los sucesos que le iban a pasar, les tocó arriesgarse para tomar una decisión que los acercara al objetivo. A esto se enfrenta diariamente la administración
porque hay factores externos que no controlamos. A su vez, el protagonista siempre maneja mensajes claros dentro de un discurso que convence y motiva a las personas para que se unan a la causa, siendo un claro ejemplo del rol de un administrador en la organización. Para finalizar, la lectura me permitió ampliar el vocabulario con palabras como hincar, que es arrodillarse, pertrechar, que es preparar lo necesario para ejecutar algo, y dar al traste, que es destruir algo o echarlo a perder. Muchas gracias. Diana, muy bien. Diana, una pregunta. Entonces, Robin Hood es el administrador. Entonces, ¿el rey es quién en el tema de la administración? Profe, perdón, ¿me repites la pregunta? Sí. Robin Hood, te entendí que Robin Hood para ti es el administrador. Me parece muy bien. Entonces, ¿el rey es quién? Profe, pues es que yo lo tomé más que todo como con el personaje de Robin Hood como tal. Es que cuando el rey se va, para mí el que toma ahí como las riendas de todo es Robin Hood, porque está acabando como, digamos, como con una persona que estaba en el poder, en ese caso que era el hermano del rey, y lo echó como todo a perder. Él estaba luchando como para cambiar esa circunstancia, esa situación por la que todos estaban pasando. Es simplemente una inquietud. Yo diría que con esa buena metáfora que hiciste, el rey puede ser el mercado, pueden ser los estados que nos están regulando y no siempre lo hacen bien, y nosotros estamos en una lucha constante con otras empresas y con nuestra propia empresa, y a veces incluso combatiendo las injusticias. Pero es simplemente una curiosidad, ¿cierto? Listo, profe. A mí me parece que el rey podría ser como el mercado, ¿no te parece? O los estados también, pues la más fácil es el estado, los que nos regulan, la DIAN, por ejemplo, sí, pues los que ejercen la autoridad, que no siempre lo hacen bien. Sí, profe, bueno, perdón. pero muy bien tu intervención. Daniel Zuluaga. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel Zuluaga. Díselo Jorge Luis Borges: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Traigo a colación esta cita porque creo que ratifica lo que es la experiencia de lectura para mí en este semestre. Una experiencia propositiva y no impositiva. ¿Para qué? Para adquirir nuevos conocimientos y para aventurarme de nuevo en este mundo de las letras, que para mí es un mundo mágico, puesto que soy uno enamorado de la lectura. El texto que me correspondió fue El hombre de la máscara de hierro, de Alejandro Dumas. Pertenece a la última colección entregable de la saga de los Tres Mosqueteros. Relata la historia de un hombre que, según la tradición, es hermano del rey Luis XIV, rey de Francia, y que desde joven fue apartado de él para que no hubiese una disputa por el poder. Cuando cumplió 16 años, el rey Luis XIV lo envió a prisión y le puso una máscara para que esta pugna, quizás por el poder que se podía dar y era contingente, no sucediera nunca. Entonces, la trama de esta historia se centra en el contexto histórico del poder en el reinado de Francia. ¿Qué aprendí de esta lectura? Aparte de los insumos para medrar más el arte de leer, de escribir y de hablar y de conocer más de la literatura universal y los autores clásicos, propiamente la experiencia mayor fue conocer un poco más el contexto histórico de Francia en el que se centra esta historia. La línea argumental del texto, para mí, en sus muchos cuadros, es las pugnas por la búsqueda del poder que legitiman todo acto a merced de este propenden su alcance, sostenibilidad y perpetuación. Y yo como lo aplico a mi vida y a la administración de empresas. Vemos muchas veces que en nuestra sociedad el bien común está por debajeado por el bien particular. En la administración, el administrador, para alcanzar el éxito organizacional, debe maximizar los objetivos particulares para alcanzar y maximizar el bien común. Y uno de los elementos constituyentes para maximizar el bien común es el factor comunicativo, y que de hecho en este momento cabe preciso nombrar una palabra que aprendí, que es mascullar, que significa y que se define como la incapacidad de comunicarse bien por limitaciones de claridad, y que es una comunicación sin claridad, y que es una organización sin comunicación. En fin, esta experiencia de lectura
se convierte para mí en eso, en una nueva historia y en una nueva experiencia para sumar al catálogo de las que se viven prolongadamente en el cosmos de las letras. Muy bien, Daniel, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí nos remontamos a la revolución, antes de la Revolución Francesa, ¿cierto? Allá en 1780, 1700, perdón, 50, ¿no? Muy bien. Y muy buena la relación. Ustedes se van a enfrentar a un mundo de poderes y no siempre va a ser tan honesto como los libros y los manuales dicen, ¿cierto? Se van a encontrar muchos reyes como Luis XIV que en pro del poder van a hacer lo que sea, incluso poder atentar contra su propia sangre. Porque es que ese hombre de la máscara de hierro era el gemelo. La historia dice, pues hay una leyenda ahí que era el gemelo. Entonces, claro, no tenían precisión de cuál podía ser el rey. Pues en teoría es el que primero nace, el que es mayor. Pero eran dos gemelos y eran idénticos además, entonces había un problema ahí, ¿no? Y el más vivo, digámoslo así, fue el que encerró al otro. Y eso pasa a veces en las organizaciones también, como muy bien lo expresó Daniel. Juan Pablo, buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días para todos. Y yo tuve la dicha de leer El celoso extremeño, una novela de Miguel de Cervantes. Para entrar en contexto, esta nos contaba la historia de un hombre haciendo énfasis en una decisión determinante que tomaba a una alta edad de su vida, por decirlo de alguna manera, donde esforzó una relación, ya que él tenía un deseo innato de no morir solo. Los conocimientos que uno podría adquirir a partir de esta lectura es que no hay que forzar las cosas, independientemente de la situación. Hay que llegar a algo consensuado para no llevarnos infelicidad a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Esto es potencialmente aplicable a la vida cotidiana, ya que nos enfrentamos a decisiones todos los días. Y hay que tratar de que las decisiones que son de un grupo o algo así lleguen a un punto de acuerdo para que se logre el mejor resultado posible y no llevarnos a posibles fracasos o incertidumbres en el grupo. Este texto estaba escrito de una manera muy coloquial, como de España. Había muchas palabras raras, pero el contexto les iba dando significado a medida que uno iba avanzando leyendo. Es más, el título es un ejemplo claro, el celoso extremeño. Extremeño es una palabra que hace referencia a comunidades españolas. Lo que menciona el texto es potencialmente aplicable a lo que hoy nos llama, que es la administración. Básicamente nos está diciendo que, como se sobreentiende, es un trabajo en equipo y las decisiones tienen que tomarse de manera consensuada para llegar a los mejores resultados y evitar incertidumbres en el grupo o posibles conflictos que van a desintegrar al grupo mismo o van a llevar a fracasos que no van a tener retroceso. Que es un ejemplo claro que en el texto que el protagonista, después de haber tomado esa decisión, tuvo un final, no tuvo el mejor final, o a mí no me pareció el mejor final, y fue algo, el man tuvo un final muy triste a causa de su decisión. Juan Pablo, ¿y por qué extremeño? ¿Qué es lo que es extremeño? Extremeño es Una como palabra. una palabra que hace referencia a comunidades españolas. Eso es una provincia, Extremadura. ¿Cierto? Los Extremadura. nativos de Extremadura son extremeños. Muy bien esa relación. Me parece muy acertado decir que uno no puede forzar. Para eso existe el proceso administrativo, existen unos pasos, existe la definición de proceso, ¿cierto? Que es un conjunto de actividades de manera lógica, secuencial y organizada para llevar a cabo o alcanzar una actividad, una meta, un proyecto. Y eso aplica a la administración. Y el tema del trabajo en equipo, claro. Y lo otro es que todos los días, todos, como lo decía Juan Pablo, aquí estoy como retomando lo que me parece interesante, el tema del trabajo, de que nos vamos a sentir solos, sentimos incertidumbre, y a veces uno lo siente. De hecho, cada que uno emprende un nuevo proyecto o el mercado le plantea nuevas situaciones en la administración, uno puede sentirse así. Lo que no puede uno perder es el control y volverse como el celoso extremeño, perder, salirse de las casillas de lo normal. Muchas gracias, Juan Pablo. César, buenos días. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. A mí el texto que me correspondió fue el cuento de la isla desconocida de José Saramago. Bueno, primero que todo mencionar que fue un texto de pronto un poco complicado de leer, no por su complejidad en su temática, ni por de pronto palabras difíciles,
sino más bien en la forma en la que está escrito, pues está como todo de seguido, hasta los diálogos. Entonces los diálogos se separan por una coma y una mayúscula. Entonces a veces me perdía y me tocaba retomar el hilo leyendo pues toda la página. La parte pues como aplicada a mi vida, o la vida yo creo que de todos mejor, es la parte de estar buscando el éxito, el dinero. El personaje está buscando una isla desconocida y creo que a veces, muchas veces por estar cegados a buscar dinero, a buscar el éxito, se nos pasan muchas oportunidades, muchas personas que nos hacen mejorar como persona. Y en la parte pues aplicada a la administración, considero pues que siempre hay una línea de autoridad en una organización. En el cuento se mencionaba esa línea de autoridad y el rey como la cabeza pues más alta, pero digamos que no siendo un buen líder. Entonces la invitación es como con el cuento tratar de ser un buen líder a través del ejemplo y a través del factor de la comunicación para que todos, digamos, toda la organización esté muy interconectada. Muchas Bien, gracias. aquí me trae, no sé si ya lo mencioné, primero, uno otra gente le decían liderazgo, entonces le ponían los rasgos de algunos líderes, ¿cierto? Laissez-fairista, laissez-faire viene de un apellido francés, viene de un rey que hubo, laissez-faire para poder tener el beneplácito de sus súbditos, dejaba que hicieran lo que fuera, permisivo, entonces cuando alguien deja de hacer para que lo sostengan ahí es laissez-fairista, y eso es un rasgo del liderazgo, ¿cierto? También está el autoritario, el que dice todo y no acepta razones, no hace negociación. Existe también el líder paternalista, el que acompaña, el que da todo, el que arropa, en fin. Pero hoy en día en administración estamos hablando de algo que está, de lo que está hablando ahí, de una tendencia, de unas características, de una caracterización concreta de liderazgo al cual se refirió César, ¿cierto? Y es el liderazgo transformacional versus el liderazgo transaccional. Entonces, quienes les gustan los temas de gestión de talento, de liderazgo, me acordé de él a propósito de esto. Y a mí la isla desconocida también me lleva a eso. Coincidimos ahí, César, cuando lo leí, en el tema de que el liderazgo transaccional es el que es, venga, me da y yo le doy. Llego tarde, lo castigo. Llego temprano, le doy. Me adula, me da de todo, le recompenso. Y siempre las personas terminan esperando todo, ¿cierto? Como cuando en una clase todo es nota, entonces terminan esperando nota y no hay motivación. O en una empresa todo es transado, todo es dado, ¿cierto? Digamos así, premio-castigo. No estoy diciendo que eso sea malo, pero ahí está desde la transacción. Y está el liderazgo transformacional, que es el del ejemplo, como bien lo decía César, ¿sí? El que inspira, el que coincide lo que se dice con lo que se hace, el que es ético, el que inspira, ¿sí? Entonces se llama transformacional y ese es con el que estamos trabajando hoy en día y se mide y se caracteriza en las empresas. A partir de ello también hay otra tendencia que es las empresas con alma. Hay un texto que se llama El alma de las empresas, de hace unos 15, 20 años. El mejor ejemplo de esto fue lo que hace unos 5 o 6 años el presidente de ese momento de Bancolombia hizo cuando en el eslogan decía lo estamos haciendo con el alma, ¿cierto? Y él empezó a generar una serie de valores a partir de su liderazgo transformacional en esa empresa y empezó también a trabajar con el mercado para hacer más amable la banca. Pero bueno, ahí me extendí un poco, pero bueno, esto me inspira pues y hay otra cosa, las experiencias para mí cada vez son interesantes, créanmelo. Entonces me voy acordando de textos, voy aportando, voy preguntando, voy diciendo. Esto es un ejercicio libre, tan libre que yo simplemente hago anotaciones o hago preguntas, pues yo no estoy calificando ni evaluando, estoy valorando lo que ustedes hicieron, que entre otras cosas hasta el momento es muy interesante. Un trabajo muy, muy bien hecho de parte de ustedes y sobre todo, como lo dijo Daniel, muy llevado pues a una motivación, ¿cierto? Y yo traté de hacer eso, que no fuera impuesto, a pesar de que distribuimos unas lecturas. Muy bien, María Camila. Buenos Adelante. días. Tuve la oportunidad de leer Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Trata de una niña que sigue un conejo blanco y en este viaje le pasan cosas muy extrañas, se vuelve gigante, se vuelve pequeña, habla con animales, hay animales que desaparecen y conoce a la reina, entre muchas cosas más.
Haciendo una lectura consciente, aprendí que un texto presenta situaciones que son analogías de muchas otras cosas, porque con una palabra podemos recordar o pensar en situaciones cotidianas. En la situación problema aplicable a mi vida noté la puntualidad que muestra el conejo. Aunque se ve exagerado y desesperado, a mí en lo personal me pasa porque soy una persona muy puntual. Encontré palabras desconocidas como seto, que es una cerca hecha de palos o varas con plantas que crecen en ella. Otra es ahínco, que es empeño muy fuerte que pone una persona en hacer una cosa y muchas otras. En cuanto a la administración de empresas, tomé las acciones de Alicia frente al riesgo que tomó. Un administrador debe tomar decisiones aun si son arriesgadas y si se presentan momentos difíciles deben buscar soluciones para alcanzar el objetivo que ya estuvo propuesto. Muchas gracias. Gracias, Camila. Claro, concreto, conciso, directo. Muy bien. Simón, adelante, buenos días. No sé si Simón tiene problemas con el micrófono. A ver, intentemos nuevamente, Simón. Te escuchamos. Simón, no sé si tienes problemas con el audio. Pero vamos a hacer algo entonces. Después de Simón está Mariana. Entonces, Simón, hagamos la prueba. Si por alguna circunstancia sigue fallando ese micrófono, ponga el comentario, lo escribe, haciendo uso como si fuera un minuto, y lo escribe en el chat y lo leemos ahora para todos. ¿Listo? Entonces, hagámoslo así, Simón, si tienes problemas. Entonces, continuemos con Mariana García. Manuela, perdón. Buenos días, grupo. La lectura que a mí me tocó se llama El casamiento engañoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Para introducirles un poco al texto, se trataba de un general el cual se hizo pasar como por una persona rica, utilizando joyas las cuales no eran como lujosas. Así pudo llamar la atención de una mujer, la cual también se hizo pasar por alguien millonaria, lo cual él quiso casarse con ella para quedarse con las riquezas, pero todo era un engaño porque la mujer no era rica y la hacienda que le mostró era solamente de una amiga. Entonces la mujer lo abandonó y le pegó sífilis. Bueno, mi comentario es, a medida que me sumergía por este gran viaje literario del escritor, pude ir adquiriendo conocimientos desde entender la manera en cómo desde entender la manera en cómo el autor trata de dar su mensaje hasta la forma en cómo yo puedo captar este mensaje, ya que desde mi punto de vista el escritor usa un lenguaje literario muy sofisticado y que no es usado en el lenguaje que se usa día a día, lo que ocasionó que yo tuviese que poner más empeño, análisis y comprensión de lectura para poder cumplir la misión de entender el mensaje. Una de las frases la cual cita el autor es, el que tiene costumbre y gusto de engañar a otro no se debe de quejar cuando es engañado, y hace referencia al personaje principal del texto, el cual quiso engañar a una mujer haciéndose pasar por alguien que tenía lujosas joyas, y que se topó en el camino a una mujer que se hizo pasar por una millonaria dama, pero que en realidad todo era una farsa para robarlo y escapar. Pude asociar esta frase y esta situación también al campo administrativo, ya que a la hora de hablar de organizaciones podemos encontrarnos a personas malintencionadas y que gracias a su corrupción pueden pasar por encima de cualquier cosa para obtener beneficio propio, sin pensar en las consecuencias o las personas que se puedan ver afectadas. Lo asocio bastante a este caso, ya que en la mayoría de veces las personas corruptas son las primeras que se ofenden cuando alguien vulnera sus derechos. Y ya, profe. ¿Cuál fue la situación que te identificó con tu vida? Profe, la misma es que en realidad el texto era corto, entonces la idea central es esa, el que tiene costumbre y gusto de engañar a otros no se debe quejar cuando es engañado. Entonces fue como más bien una reflexión y un consejo. Muy bien. Hay algo, y es que yo leí alguna vez por ahí, hay dos escritores de esa, se llama la Edad de Oro de España, de las letras 1500 a 1600, perdón, como 1550 a 1650,
Y resulta que dicen por ahí que Miguel de Cervantes Saavedra era como el parlache de la época, es decir, como el Alonso Salazar, pues que escribió No nacimos pa' semilla, en parlache, ¿cierto? Como el parlache de la época. Entonces, por eso Miguel de Cervantes Saavedra murió pobre y murió mal. Pero así había otro escritor que era Lope de Vega, que Lope de Vega lo que hizo fue escribir en el español refinado de la época y escribió todo lo que la gente quería escuchar. O sea, escribía de la nobleza, de las cualidades, y Cervantes lo que hizo fue escribir todos los defectos de la sociedad, los engaños, las infidelidades, y de hecho ahí se veían reflejadas algunas grandes señoras, entonces no le gustaba a la gente. Además que él escribió, repito, en el vulgo, en el lenguaje vulgar, digamos, popular de la época. Entonces, digamos, yo diría que ahora murió así. Otra cosa es que ya con el tiempo lo hayan reconocido como el gran escritor español y sea el padre de las letras y el del día del idioma y todo el tema, pero leí eso, que era algo así. Por eso hay que entenderlo desde ahí. Lo mismo con el celoso extremeño, ¿cierto? Esas situaciones como tan trágicas, eso por ejemplo que una vez que le contagió una venérea, sífilis, eso súper escándalo, ¿no? Pero además el lenguaje era el lenguaje rebuscado, popular de la época, como si en ese texto, como si ahora aparece la palabra parce, bacán, cisas, todo eso que es parlache, pero que nosotros entendemos en el contexto, pero que todavía no es aceptado por la Real Academia, ¿cierto? Así es. Bacano ya es de aceptación, pero eso es lo que pasa con Cervantes. Esos textos traen bastante eh, reflexión. Yo diría, Manuela, que de manera concreta, ¿cómo lo aplicaría uno a la vida? Hombre, uno como administrador, si uno es ventajoso, va a encontrar un ventajoso más ventajoso que uno. Si uno es mentiroso, encuentra quien le diga mentiras y quien. Si uno es timador, tumbador en los negocios, va a encontrar que su empresa o que lo que usted está dirigiendo, quien lo tumbe a usted y no va a tener derecho a quejarse. Y esas son lecciones que la vida le da a uno. Sí, Y en un profe. momento dado ocurre eso, para que lo concretemos mucho más, Manuel, esa experiencia, pues, de qué es lo que aplico a mi vida, ¿cierto? A veces uno puede decir también con estos textos, no, eso me pasó ya, pero ustedes por ser tan jóvenes de pronto no les ha pasado, entonces pueden decir, lo identifico en mi vida con esta situación, ¿cierto? Yo lo identifico en mi vida porque yo he visto gente mentirosa, antiética, y son los que, los que más se quejan, de manera, los que más les choca cuando los engañan, ¿cierto? Así que Sí. me haya pasado a mí, yo he conocido gente que son charlatanes, lo molestan a uno y yo soy muy bueno también para charlar y para hacer chanzas. Y cuando uno los molesta, no les gusta que los moleste. Como dicen vulgarmente en la calle, son montadores y cuando uno empieza, a ellos no les gusta. Más o menos Sí, eso pero pasa con los engaños. Muy bien. Simón, ya escuché que ahorita Ya estás me diciendo, escuchan. ahora sí, Simón, adelante. Ah, qué penas. Listo, Dale, ahora Simón. sí. Bueno, mi libro se llamaba Los crímenes de la Rue Morgue. La verdad me pareció un libro muy interesante, más que todo por dos cosas. La primera es el análisis que hacen al principio, que definen como, hacen como un ejemplo con el ajedrez y con las damas de la comparación entre concentración e inteligencia. Esto más adelante es muy interesante porque, para ponerles un poquito en contexto, el libro se trata de un asesinato que hubo en un apartamento. Asesinaron a Camille y a Madame. Y cómo la policía cogió a un francés, el cual trabajaba en un banco, y lo pudieron culpar y lo estaban declarando culpable porque era el único francés. Y cómo Dubin nos enseña cómo hay que abrir la mente, cómo las cosas muchas veces no son como parecen y cómo muchas veces por enfocarnos en un solo objetivo nos olvidamos de todo el alrededor. Esto en el tema de la administración y en la vida personal, pues me pareció muy interesante porque nos enseña que muchas veces nosotros vemos caminos como muy cerrados o muchas veces pensamos que están pasando situaciones malas en la vida, pero es porque no nos expandimos, no abrimos nuestra mente, nuestra imaginación a ver todo lo que hay alrededor, todas las oportunidades que se presentan. La verdad, este es un libro de Allan Poe y me pareció muy interesante. Era un poquito cortico, pero era muy conciso y la verdad da grandes enseñanzas. Me gustó mucho este libro, profe. Muy bien, Simón. Edgar Allan Poe es uno de los grandes escritores de misterio, junto con Agatha Christie. Muy bien. Mateo Aguilar, adelante. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan?
Señor, adelante que lo escuchamos. Listo. El libro que me fue asignado para leer fue La muerte de Lord Edward, que incluso el profesor acaba de mencionar la escritora y es Agatha Christie. Esta novela policíaca realmente logró atrapar mi atención. Para contextualizarlo un poco, la historia consistía en una investigación que realizó el detective Hercules Poirot junto a su compañero el capitán Hastings. Ambos se propusieron encontrar el culpable del asesinato del excéntrico y millonario Lord Edward. Durante la investigación, Poirot nunca descartó posibilidades. Sin embargo, hubo una persona a la cual él siempre excluyó y la cual siempre defendió, la cual finalmente se dio cuenta que era la culpable del asesinato y fue la esposa de Lord Edward, que era Lady Edward. Bueno, lo que logré identificar durante la lectura y que me gustó mucho fue una frase que dijo el detective Poirot, que consistía en que cada uno de nosotros tratamos de juzgar a los demás, pero 9 de cada 10 veces nos equivocamos, ¿sí? Me identifiqué mucho con la forma en la que el detective investigaba y detallaba el asesinato, pues en situaciones soy una persona a la que le gusta estar bien enterada de las cosas y realmente me gusta como esforzarme en entender, en hallar una respuesta. El proceder de Poirot durante la investigación podría ser traducido a las acciones de un administrador de empresa, ¿sí? Al estar bien informado y analizar correctamente la situación interna y externa de la empresa, como también la situación económica, va a poder tomar decisiones óptimas y aportantes para el buen desarrollo organizacional. Además, durante la lectura identifiqué nuevos términos, algunos de ellos fueron suspicaz, desternillado, aguijonear y encomio. Suspicaz, que era propenso a sospechar; encomio, que consiste como en alabar con empeño a una persona o cosa; desternillado, que es reírse indetenidamente; y aguijonear, que es estimular, incitar. Espero que les haya gustado, compañeros. Esta fue mi experiencia de lectura y feliz resto. Gracias, Mateo. Sí, uno tener el control de la situación quiere decir que uno conoce muy bien el entorno externo y la situación interna. Acuérdense, hay una herramienta de diagnóstico que se llama la matriz DOFA. Acuérdense que a uno le hablan dentro de la gerencia estratégica del entorno y de los escenarios. Y estar bien informado es bastante, bastante importante. Miren que anteriormente también Simón nos decía lo importante que es uno con inteligencia, referencia, interpretar las situaciones. Si sumamos esas dos últimas experiencias, vamos a ver que son competencias que pueden estar en un administrador. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Luis Danilo, buenos días. Lo escuchamos el profesor y sus compañeros. Buenos días a todos, mi nombre es Luis Danilo Restrepo Flores y el libro que me tocó fue La carta robada de Edgar Allan Poe. Esta historia tiene lugar en París a inicios del siglo XIX, cuando un prefecto de la policía recurre al detective Dupin para resolver el caso de la carta robada, el cual me pareció sumamente fascinante y me dejó algunos conocimientos nuevos, como entender que en una investigación no se pueden generalizar los comportamientos de un sospechoso, pues si este es astuto, siempre irá un paso adelante despreciando comportamientos obvios para evitar ser descubierto. Siento que ese ejemplo que pone Dupin sobre el niño que siempre gana las canicas solo infiriendo el comportamiento de su oponente, gracias al análisis de sus elecciones anteriores, sería una buena estrategia que, si aprendo a aplicar bien, puedo perfeccionar para ganar en este tipo de juegos, como apuestas bajo el sistema de piedra, papel o tijera, el sistema de pares o impares, entre otros. Hubo varias palabras que aprendí gracias a este libro, como es el caso de boudoir, que, aunque viene del francés, en España hay quienes utilizan el término para referirse al tocador. Conocí el término profiriendo, que significa expresar o exponer, y también aprendí la palabra escudriñar, que significa examinar algo con mucha atención. Considero que muchas afirmaciones del libro se pueden aplicar en una empresa por un administrador. Es el caso de las acciones de Dupin, el cual no se quedó con generalidades ni exageró sus métodos, sino más bien analizó el caso y buscó un método de investigación que sí fuera aplicable en ese mismo, y esa determinación lo llevó a encontrar una solución para su problema. Esto sirve de enseñanza para los administradores que tratan de resolver problemas con métodos inaplicables en el caso de estudio, para que analicen mejor la situación
se adapten a los cambios y busquen un nuevo método que aplicar en ellos. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Mateo Rosales. Buenos días, muchachos. El libro que a mí me tocó leer fue El fantasma de Canterville. Esta es una novela de Oscar Wilde y publicada en 1887. Esto trata de una familia moderna que se muda a un castillo, el cual habita un fantasma, y ese fantasma en varias ocasiones intenta pues asustar a la familia, pero no le resulta, sino que por el contrario la familia resulta haciéndole bromas al fantasma. Entonces un día Victoria, una integrante de la familia, se encontró al fantasma ahí pues como todo triste en una habitación, conversaron un rato y al final le ayudó a encontrar la paz a través de la muerte. El aprendizaje que me dejó este libro fue el de no tomarnos los problemas tan en serio. Y no estoy diciendo que hay que dejarlos ahí y esperar a que se resuelvan solos, sino que si les damos mucha importancia y mantenemos pensando en ellos constantemente, los vamos a ver como más grandes de lo que son y más difíciles de resolver. La relación que le encontré con la administración es que el fantasma está de alguna manera desactualizado, entonces no asustaba y ya no daba miedo. Lo mismo puede pasar con una compañía o con una empresa, sino que en lugar de asustar y de dar miedo, lo que puede pasar es que deje de vender y que deje de obtener ganancias. Y ya por último, algunas palabras que encontré desconocidas fueron musitar, que significa hablar de una persona en voz baja, abyecto, que es una persona que comete actos despreciables o viles, y renquear, que significa andar mal o con dificultad por un daño o discapacidad en una pierna. Eso es todo. Muy bien, muy concreto, muy directa pues la intervención y muy buena esa relación. Claro, si uno está desactualizado, el mercado lo absorbe. Acuérdense que con el arte de la guerra dijimos que había un pedazo con el buen sentido de la palabra del engaño, ¿cierto? De poder dar a entender una imagen o dar a entender algo para poder ganar en el planteamiento de la guerra, en la estrategia. Entonces ahí con ese fantasma sí. Lo otro es, pues, si uno no está actualizado, no puede vender y sí puede fracasar. También no tenerle miedo a los diferentes ataques que el mismo mercado o el entorno nos pueden plantear. Muy bien la intervención. Juan Esteban. Muy buenos días, profesor y compañeros. El libro que yo leí fue Las manzanas de Agatha Christie. La verdad, fue una experiencia muy enriquecedora de lectura. El libro se desenvuelve en Inglaterra, en el campo de Inglaterra. Debí volver, digamos, pegar un segundito, profe. Bueno, la lectura del libro fue una experiencia enriquecedora y grata. Hércules Poirot es el personaje principal, es un investigador que emplea métodos y herramientas con los que lleva a cabo la investigación del asesinato de una niña llamada Joyce, de más o menos unos 13 años. Los métodos investigativos que utilizó fue como muy ordenado, haciendo énfasis en la observación, canalizando y recopilando la información, identificando la información relevante, descifrando e interpretando dicha información, y siempre mantuvo la tranquilidad bajo cualquier circunstancia. Digamos, todas estas herramientas son útiles para cualquier ámbito en la vida. Las situaciones o problemas que identifico como con mi vida, pues principalmente soy una persona de nivel bajo de paciencia. Pierdo con facilidad, la tranquilidad bajo circunstancias de estrés o presión. Pero no exteriorizo mi frustración. En la mayoría de los casos la interiorizo y me guardo esos sentimientos. Entonces, la verdad, durante toda la vida he trabajado en ello, y en la lectura logré identificar la importancia de mantener la tranquilidad bajo cualquier circunstancia, pues mantener la mente fría para analizar mejor
todo lo que está pues como a nuestro alrededor. Las palabras pues como desconocidas, la lectura de los primeros 2 capítulos se me tornó algo enredados, inicialmente porque aparecen muchos personajes, entonces debí volver otra vez a leer prácticamente los 2 primeros capítulos. Los eventos del libro se desarrollan en un pequeño pueblo inglés. Pues con la lectura logré acercarme y conocer mejor los estilos de vida, las rutinas y en sí la cultura del campo británico. Una cultura muy formal, muy cordial, en donde prevalecen las buenas costumbres y las tradiciones. Digamos, cómo aplicó el argumento en las situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas. El autor representa el texto, métodos de investigación con los que Hércules Poirot, el investigador, consigue relacionar todos los asesinatos ocurridos en el pueblo y encontrar, digamos, la pareja de culpables. Los métodos utilizados tienen gran relación con los métodos empleados en la administración, como bien lo son la observación detallada, la búsqueda de información, la depuración, recopilación de esa información y la interpretación de los datos obtenidos para aplicar estrategias y conseguir resultados. Muchas gracias, Juan Esteban. Me llamó mucho la atención la analogía que hiciste pues de la impaciencia o el acelere que uno a veces maneja. Dijiste, yo soy impaciente, y cómo el investigador nos da ejemplo de que uno tiene que conservar siempre la calma. Esa es la mitad del éxito. Y un administrador tiene que tener dentro de sus reglas pues todo ese equilibrio. Muy bien eso, el que lo aplicaste y fuiste sincero ante nosotros, nos contaste, hombre, no, yo soy impaciente. Muy bien. Lady. Hola, buenos días. Bueno, el libro que yo trabajé fue Las aventuras de Sherlock Holmes, del autor Arthur Conan Doyle. Yo creo que todos hemos oído mencionar a este personaje tan característico por sus grandes investigaciones. El libro consta de 12 historias en las que cuando empiezan a contar las circunstancias, te lleva a deducir, inferir. Para ser honesta, de 12 solamente acerté en 6, mientras que en las otras 6 me identifiqué con Watson, mientras que me ilustraban lo mismo que el personaje no lograba ver. Es una historia te atrapa totalmente desde el inicio de cada una de ellas, en especial porque cuando va por eso de la mitad, el personaje ya tiene la solución a todo, entonces te quedas como qué, cuándo, dónde, y finalmente cuando da la conclusión me deja fría, porque son detalles que aparentemente pueden ser obvios, pero uno no los ve. Como dije, aprendí mucho de la observación y la inferencia, el análisis, la paciencia, volver a sentir la curiosidad de un niño y cómo el sin darnos cuenta podemos dar una apariencia y expresar mucho más de lo que pensamos. Principalmente me identifiqué porque en algunas ocasiones, como dicen por ahí, me ahogo en un vaso de agua, entonces me da a entender que para todo existe una solución y una explicación. El significado del libro se puede plantear bastante bien a la administración, dada a la visión holística que se presenta. En ese sentido, la descripción y observación ayuda al entendimiento de situaciones, a valorar colaboradores, descifrar comportamientos, es decir, que nada pase desapercibido. Porque como dije, cualquier detalle, por muy pequeño que sea, puede ayudar al éxito o al fracaso. Algunas de las expresiones que encontré, pues que eran bastante constantes en cada capítulo, es prosaicos, que resulta algo vulgar o carece de emoción, dada por la relación con lo material. Granuja, que es una persona astuta que suele engañar con artimañas. Y por último, punible, que es algo que merece castigo. Lady, muchas gracias. Y ahí dicen mucho elemental, mi querido Watson, ¿cierto? Podríamos decir que a pesar de que no todo es tan elemental, sí, pues todo parte de lo sencillo, de lo básico. Hay un texto que se llama El poder de lo simple, y habla precisamente de eso, de cómo nosotros complicamos las acciones y que tenemos cierta cultura de que lo que más se demora en una intervención es lo más importante, que lo que es simple no es importante. Ahora, la simpleza o lo simplón sí es esa característica, llenar de vacío, hacer superficial, pero lo simple es de lo que debíamos hacer en las organizaciones, entonces lo elemental, ¿no? Bueno, yo tengo hasta aquí las intervenciones. ¿Quién más quiere intervenir? Que esté en la sesión. Charit, por ejemplo, veo que está conectada, pero que no escribió. ¿Quieres hacer tu intervención, Charit? Profe Mariana. John. Sí, Bueno, profe. Mariana. Sí, Mariana. Buenos días, profe.
Bueno, a mí me tocó el libro de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ese libro cuenta las historias de un náufrago. Robinson Crusoe no naufraga una vez, sino sola 2 veces. En la primera vez es como un esclavo de unos piratas. La segunda vez aprovecha como los recursos de la isla en la que se encuentra, hace como un amigo al que llama Viernes, del cual, digamos, hace su mano derecha y juntos eh, pueden aprovechar todos los recursos de la isla. En este caso era un libro largo, ¿sí? Al principio pensé que no me iba a gustar, sin embargo es demasiado entretenido y relata muy bien lo que él hace y como su mente y su perspectiva, ¿sí? Con lo de administración se aprende muy bien que en esas épocas es muy importante aprovechar todos los recursos y todo lo que tenemos a la mano para poder hacer lo mejor. También cómo podemos aprovechar todo lo que pueden ser, digamos, tropiezos para llevarlos a un nivel más allá y que antes sean una ventaja para nosotros. También tocan unos temas, pues es demasiado interesante cómo tocan temas como son el racismo, el esclavismo también, porque al final, aunque el personaje que es llamado Viernes es su mano derecha, quien lo ayuda en todo, no es igual y al final en realidad toma el papel del esclavo de él. Como palabras se tiene, aprendí sotavento, que en la vida lo había escuchado, que es la parte opuesta de donde viene el viento, y el barlovento. Es un libro muy entretenido y es muy fácil de leer. Además que en el documento que usted nos brindó, allí estaban también todas esas palabras que a medida que uno lo iba leyendo no era como necesario salirse del libro para ir a buscar, sino que allí mismo me aparecían pues como los significados de las palabras y era muchísimo más entretenido seguir leyendo de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Muy bien la relación. Yo ahí cuando leí ese libro también identifiqué particularmente, te quiero aportar y a todos, ahí se ve muy claramente la distribución de funciones, además pues del liderazgo, pero la distribución de funciones y los procesos que él asumía día a día, la forma como en esa isla él distribuía funciones y cómo manejaba el personal, pues el poco personal que tenía, Viernes, ¿no? Muy interesante. ¿Alguien más va a intervenir? Recuerden que lo hicimos mediante el chat. Entonces, quienes faltan, por favor, se inscriben en el chat o lo hacen acá. Yo veo ahí 2 o 3 personas que están conectados, pero que no han intervenido. Es libre también si no quieren intervenir, entonces no tienen Profe, valoración. Mateo Muñoz, adelante. sí, profe, yo leí El Caballero de la Armadura Oxidada. Profe, a mí me parece, y pues compañeros, que ese es un libro demasiado bueno, pero pues no bastante bueno y que lo podría decir como un libro cualquiera, sino que realmente me entretuvo y profundicé bastante en él, ya que aparte de la lectura tan buena que tuve, me identifiqué mucho con él. Creo que es un libro que a la mayoría de personas se podrían lograr identificar si hubo un momento donde, digamos que traté de hacer como si yo fuera hasta el propio protagonista mientras lo leía, y es que el libro como que nos muestra una armadura que uno al ver la portada y al empezar a leer el libro puede creer que es una armadura de caballero común y corriente, pero realmente es una armadura que cualquier persona puede llevar, en donde desde que uno nace como que la va poniendo como con miedo a la sociedad o para que uno no le duela lo que las demás personas le dicen a uno. Entonces, como que eso al fin y al cabo nos va alejando de nuestros seres queridos. En la historia nos muestra cómo el caballero va perdiendo su familia debido a esto, pero si uno lo identifica y lo lee de una forma muy crítica, se puede dar cuenta que uno puede pasar esto en su día a día. Entonces nos muestra cómo el caballero tiene una aventura donde se va por un sendero y en este sendero se encuentra con el mago Merlín, que le va diciendo cómo tratar de liberar esta armadura. Entonces uno junto con el caballero, digo yo, va aprendiendo a lograr despegar esta armadura por un camino donde pasa por 3 etapas. Y yo creo que más que aprender palabras en sí, como que profundiza mucho en, en darle significado a palabras que uno piensa que ya sabía, pero que realmente el libro se las muestra de otra forma, como el subconsciente,
la verdad, el conocimiento. Y uno de lo último del libro, yo creo que le queda una enseñanza muy buena como para desligar esta armadura y tratar de ser una mejor persona. ¿Cuál de los castillos o de los sitios te llamó la atención? Porque pues el que más me pareció interesante a mí fue el del conocimiento, porque lo hace ver es como pues el castillo del conocimiento entra como si fuera un castillo totalmente oscuro y a medida que él va adquiriendo y entendiendo ese conocimiento, el castillo se va volviendo más brilloso. Y rematan con que es como un manzano en el que usted no simplemente debe tener ese conocimiento para usted, sino compartirlo. Entonces me parece súper bueno ese castillo y me da muy buena enseñanza. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a leer aquí en el chat quién pidió turno o si alguien comentó. Carlos, con mucho gusto, Hola, adelante. buenos días. El libro que me correspondió a mí se llama Martín Fierro, escrito por José Hernández, un autor argentino, el libro publicado en el año 1872. Es un interesante poema narrativo escrito en verso que relata la vida del gaucho Martín Fierro. Leyendo las vivencias de este hombre obtuve conocimiento histórico sobre las situaciones en las que se desarrolla la trama, como le es la toma obligatoria de los gauchos para defender fronteras y tener que enfrentarse a los indios que buscaban invadir, sin ellos recibir paga por ese trabajo. Identifiqué la rebeldía de este hombre frente a las situaciones a las que se veía confrontado con muchas de las situaciones que se presentan en mi vida, solo con la diferencia de que él actuaba en cierto sentido explosivamente. Es primera vez que me enfrento a un libro contado en esta narrativa en verso. Fue una experiencia un poco difícil al principio, dado que es un poco más complejo no perder el hilo de la historia. Algunas de las palabras que no conocía son pulpería, que es como un bar, bagual, que es un caballo, facón, que es un cuchillo, y pues en sí la palabra gaucho, que es como la denominación utilizada para como el habitante característico de las llanuras y pues zonas así como adyacentes de Argentina. Yo aplicaría la situación de rebeldía y desacuerdo frente a las situaciones que debía vivir este hombre con las dificultades que los administradores deben enfrentar como cabezas de las organizaciones, esforzándose por que la organización permanezca en medio de la volatilidad del mercado o las influencias de las competencias o del Estado. Muchas gracias. Muy bien. Ese texto, se ha dicho de paso, Carlos y compañeros, es como si escribiéramos un texto en trova antioqueña, ahora que pasó la feria y las ferias virtual. Como si hiciéramos un texto en trova antioqueña, en trova dobleteada, entonces todo se entregara así, se contara una historia. En este caso también tiene que ver con lo histórico, ¿cierto? Las luchas del siglo pasado por la lucha de la tierra. Y ahí interviene pues el Estado, incluso digamos que Martín Fierro se convierte como una especie como de delincuente, arma como su combo pues como por allá para luchar en contra no solamente de los indios sino del Estado que los quería sacar pues de la tierra. Pero ese texto está escrito como, repito, como si escribiéramos aquí en Antioquia un texto en trova, ¿cierto? O como si escribiéramos en la costa un texto con toda la forma de hablar y con los versos vallenatos, por ejemplo, la versería. Es bien interesante por eso, pero sobre todo por el mensaje, que ya lo dijimos, es el administrador que se enfrenta a liderar situaciones y a oponerse a las injusticias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién más quiere intervenir? Profe, yo. Sarino, adelante. Bueno, buenos días a todos. El libro la lectura que yo tuve que realizar fue Tres muertes de León Tolstoy, que como su nombre lo indica, relata tres muertes dentro de la narración. Dos de ellas que son como bien contadas y explícitas, y la tercera que en cuanto a mi concepto llega a ser un poco implícita dentro de la misma lectura. Me deja dos grandes aprendizajes porque el primero relataba la historia de una señora que estaba demasiado grave porque no habían actuado a tiempo. Entonces yo lo que inferí de ahí era que de nada sirve como posponer las cosas constantemente por simplemente quitarles importancia hasta que sea demasiado grave y sea demasiado tarde para actuar. Y la otra es que por más que uno en vida tenga muchísimas cosas, a la hora de la muerte pues no va a tener absolutamente nada, tal cual como lo relataban en una de las muertes del libro. Lo aplico a mi vida porque a veces llego a ser una persona que procrastina demasiado. Entonces me ayuda esa parte de la reflexión ¿para qué? Para dejar, o sea, como para caer en cuenta de que de nada me sirve a mí
posponer las actividades que tengo. Y lo relaciono de igual forma con el papel del administrador. Un administrador retrasaría el desarrollo de sí mismo y de la compañía que tenga a cargo en caso de que llegue a proceder con este tipo de acciones, de posponer, de decir, bueno, esto lo dejo para después o alguna problemática que se presente. Y pienso que sería muy perjudicial. Una lectura que me gustó mucho. Al principio creía que no me iba a gustar, la verdad, pero las primeras páginas hicieron que me diera cuenta que estaba demasiado buena, fue fácil de leer, solo encontré algunas pocas palabras desconocidas como enjaezar, que se refiere a embellecer a una caballería, y tísicos, que es, valga la redundancia, personas que tienen fiebre tísica, que era la enfermedad que padecían las personas que murieron en el libro. Muy bien, Charis. Ahí la palabra clave sí es procrastinar. El administrador, las personas, no deben tener primero un proyecto, un rumbo. Para eso existe el direccionamiento de las empresas. Y no, lo ideal es no procrastinar, no posponer todo el tiempo. Muy bien, creo que no falta nadie, pero vuelvo y digo, ¿falta alguien para que intervenga? ¿No? Bueno, quiero que cerremos la actividad dando valoraciones. ¿Qué les llamó la atención de los libros, de las experiencias que escucharon, de lo que dijeron sus compañeros? ¿Y qué les llamó la atención de la actividad? ¿Sí? ¿Qué no les gustó de la actividad? Adelante. Buenos días, profe. A mí en lo personal me gustó mucho la actividad, siento que es un espacio que nos invitó a leer y a conocer historias que normalmente no hubiéramos elegido de haber podido, pero que fueron muy interesantes. Hubo un compañero que le tocó el libro La aparición en los crímenes de la calle Morgue y escuché que... Los crímenes de la calle Allan Poe. Sí, escuché que el personaje, el detective Dupin, es exactamente el mismo personaje que en mi libro de La carta robada. Entonces investigué un poco más y de hecho el personaje hace su primera aparición en el libro de mi compañero. Entonces como que eso me invita a seguir leyendo, pues a leerme ese otro porque me gustó mucho cómo se desenvuelve y la forma de pensar del personaje. También hubo una compañera que se leyó Las aventuras de Tom Sawyer y recordé que de hecho lo tengo aquí en mi mano, lo tengo aquí cerquita y me entretenía mucho pues las travesuras de Tom, pero no sé en qué momento la verdad dejé de leerlo, entonces es como una invitación a retomarlo. El libro de Mateo Muñoz ¿cómo era? El caballero de la armadura oxidada. Oxidada, sí. Sí, eso de los reinos, que el conocimiento y eso también me llamó mucho la atención, entonces como que lo voy a anotar ahí en cosas que me quedan pendientes, entonces como eso, la verdad, usted sin saberlo, digamos que acertó mucho en ponernos lecturas nuevas que de cierta forma sí nos llaman, pues por lo menos a mí me llamó mucho la atención y me gustaron mucho, entonces es eso. Muy bien. Gracias. La intención es que la lectura sea una experiencia, no una obligación. Que la lectura no sea algo mecánico, sino que sea un desconocido. Y Luis acaba de decir, voy a empezar a buscar lo que no conocían. Pues, excelente. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Profe, yo personalmente, cuando pusimos la actividad, me pareció, pues como, no, yo dije, no, que boba, yo con ese montón de cosas que tengo que hacer, tantas responsabilidades, tantas materias, que boba, le hice un libro completo, pero comencé con el libro y de verdad, inclusive, digamos, me ayudó como a disminuir la presión de las otras materias, de los otros trabajos. Pues como que me sacó de la rutina del semestre. Entonces, a mí, pues personalmente, me sirvió mucho y me gustó pues mucho la actividad. Gracias. ¿Alguien más? Profe, yo. María Fernanda. Bueno, en realidad me pareció interesante como todas las analogías que los compañeros lograron sacar en la interpretación de la lectura. Creo que en eso consiste y en eso tenemos la tarea de que cuando estemos leyendo o realizando cualquier lectura que sea, encontrar ese trasfondo o ese mensajito que nos deja, que lo podemos relacionar con nuestra vida cotidiana y en este caso con este mundo tan interesante de la administración. Bueno, y en cuanto a, yo sé que me expreso de como a veces de manera muy mecánica, pero sí, o sea, me encanta manejar como ese tipo de lecturas y la analogía que hice con la felicidad,
porque la verdad sí me pareció súper interesante todas las aventuras del niño. Igualmente cuando mis compañeros mencionaban mucho el liderazgo, cuando uno deja las cosas para hacerlas después, y creo que desde ahora son situaciones que debemos replantearnos, porque todo eso se va de cierta manera convirtiéndose en nuestro día a día, que cuando vamos a enfrentarnos a situaciones como que nos colocan en juego, entonces vamos a necesitar actuar y de pronto puede ser demasiado tarde. Bueno, súper enriquecedora la experiencia y muchísimas gracias. María Fernanda, ya la noto que tiene menos preocupación, menos angustia que cuando empezamos. Yo me voy a permitir hacer algo de pronto indiscreto, pero lo voy a hacer además porque, un segundo, además porque desde el comienzo dijimos, vamos a decirnos las cosas en clase. Yo cuando leyeron el libro, cuando el capitán habló de los manzanos, digo, vea, la calma. Entonces uno a veces es tan riguroso en lo que hace que pierde la calma o se llena de angustia. Particularmente de María Fernanda, a pesar de que no la he visto cara a cara, pero la he visto en lo que expresa, válido. Yo no le dije a usted que estaba mal escrito, no. De pronto puedo decir, hombre, si tiene muchos adjetivos hay que escoger, pero ese libro me llevó a que usted es tan rigurosa en lo que hace, María Fernanda, y tan buena en lo que hace, que ojo que usted puede perder la calma o se puede encasillar y se puede acartonar y entonces eso la lleva a que sufra lo que no debe sufrir, ¿sí? Pero es en María Fernanda es la imagen que tengo, una niña muy responsable, muy rigurosa en sus tareas, tanto que cuando tiene una oportunidad de mejora, recuerden, eso que le pasó cuando no subió ese trabajo, que usted me lo contó aquí, entonces ya nos dimos cuenta, los compañeros se dieron cuenta, yo dije, bueno, va a aprender, pero que no se convierta en que uno pierda la calma, en que uno se llene de angustia, en que le pierda el gusto a las cosas. Sé que no le perdiste el gusto y estuvo muy buena tu intervención. Entonces también me acordé ahí, María Fernanda, y aprovecho para darte la devolución de no solamente de esto, sino de lo que he aprendido de ti. Yo tuve una época en mi vida donde también era así. Eso es bueno, sí, la excelencia está, pero hay que cuidarlo, como decía el tema de los manzanos y el tema de Sherlock Holmes, el tema de Agatha Christie, o sea, cuando trabajan la observación, pero la calma, la serenidad. Y cuando todo está más difícil es cuando puede resultar la solución. ¿Sí? Es simplemente y verificar los procesos antes de enviar, leer los textos. A mí me ha pasado que he mandado textos mal escritos. Claro, en medio de una carrera, entonces hay que aprender a conservar esa calma. Simón va a intervenir, ¿cierto? Sí, Profe, profe, a mí me pareció este libro. Yo creo que Mafe te iba a responder, Mafe, profe. sí, adelante, sí, dale. María Fernanda. Profe, sino que algo me recordó y fue que, bueno, yo tuve la oportunidad en el colegio desde noveno con un profesor conmigo, que por cierto participé en varios concursos en México. A veces en la que escribimos refleja nuestra personalidad. Y yo aquí a compañeros que ya tengo la oportunidad de trabajar y muy yo soy muy cuadriculada, o no tanto cuadriculada, sino que es cierto, yo todo lo calculo. Entonces, eso se ve reflejado. Yo me exijo demasiado, demasiado cuando escribo, o sea, muchísimo. Entonces, por eso a veces la literatura se ve tan como si fuera tan rigurosa. Pero la verdad, profe, intento ser más suelta, pero, o sea, soy demasiado, así como es mi personalidad, porque yo, la verdad, sí tengo que manejar la calma, porque cuando a veces la cosa se me sale de control, sí me da como cierto estrés, pero bueno, es eso, y muchísimas gracias. Intentaré soltarme un poquito, pero sí, o sea, escribo, así como es mi personalidad, escribo, soy súper rigurosa conmigo, muchísimo. Así la escribí de todo corazón, ¿no yo? Simón. Listo, profe. Profe, a mí la verdad esta actividad me pareció muy interesante, más que todo la socialización. Me parece que este espacio que nos diste en esta clase da mucho a aprender, porque lo interesante de un libro es que cada uno lo analiza dependiendo de su punto de vista, dependiendo como de su vida. Entonces, ver como las diferentes socializaciones de los compañeros y ver cómo cada uno toma como las enseñanzas del libro dependiendo de las situaciones que vive cotidianamente, me pareció muy interesante.
Y yo recuerdo, creo que fue Juan Esteban quien dijo, no, cuando pusieron la actividad, qué pereza, un libro más. Sepan ustedes que además de la experiencia de lectura, de la socialización, de todo lo que ustedes han dicho, de la intención que yo tenía de motivar, que yo tengo de motivarlos, nos leímos 20 libros, ya no solamente uno, Juan Esteban, 20 libros pudimos escuchar hoy y 20 libros nos leímos. Y en el caso de Luis, por ejemplo, dijo, no, y hay como 2 o 3 que me llamaron la atención, los voy a apuntar para conseguirlos, para leer más. Entonces eso también tiene esta actividad, nos leímos 20 libros, menos todos los compartimos y estuvieron también expuestos, también socializados, que quedamos, repito, todos con 20 libros diferentes en nuestro equipaje. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere darnos su aporte? Sarid. Bueno, primero pues a mí me gustó la actividad porque a mí me gusta mucho leer, pero a mí no me gusta leer cuando me lo piden. O sea, a mí me gusta leer porque yo quiera. Y cuando usted puso la actividad, yo pensaba lo mismo que Juan Esteban. Dice, ay no, qué pereza leerme eso. Y para empezar que mi libro no era largo, la verdad, era muy corto. Y, y el libro me gustó tanto que o sea, la lectura me apasiona en realidad, porque a mí no me gusta leer por obligación y siento que nosotros como estudiantes, al momento de que nos asignan una lectura, lo primero que pensamos es eso, porque no les gusta hacer las cosas por voluntad y no porque se lo pidan. Pero siento que su intención como implícita era lo que mencionaba ahorita, como incitarnos a leer. Y ha habido ocasiones en las que a mí, pues personalmente, dentro de un mismo grupo nos han puesto a leer a todos el mismo libro. Entonces eso hace que las cosas como que no tengan el mismo efecto. Usted nos decía ahorita, nos leímos 20 libros prácticamente, porque fueron tan bien explicados que alcanzamos a entender el contexto principal. Entonces fue una actividad que realmente aporta mucho y le cambia a uno la perspectiva desde ciertos puntos de vista. Sí, sobre todo las aplicaciones. Vea, cada que van a leer de academia, de empresa, para ustedes, búsquenle el porqué. Recuerden que yo dije al comienzo, una búsqueda de lo desconocido. A nosotros lo que nos perjudica es que dice, lo puso el profesor Oscar. Ah, ¿para qué será? Y el profesor no explicó para qué. Bien, no se dio a entender. O simplemente dice, para evaluarlo. Y entonces evaluarlo es preguntar un pedazo de lo que el autor dijo ahí. Entonces yo digo, listo, lo voy a leer a ver. Y es más, yo pregunto, ¿qué es lo que pregunte la hizo? Consigo exámenes de semestres anteriores, a ver qué es lo que pregunta y leo ese pedazo nomás. O entonces ahí es donde está la desmotivación y el sinsentido de la lectura. Cuando nosotros nos decían biografía del autor, personaje principal, personaje central, no sé qué, o idea central, pues uno va a internet y mira, o busca quien se lo cuente, o busca incluso en la pasta del libro o en las reseñas, y ya ahí sale. Incluso uno gana, entre comillas, saca 5. Pero el tema aquí es primero cómo lo contextualizas, cómo lo llevas a tu vida. Pero muchachos, que para ustedes en adelante la lectura, tanto académica, repito, la experiencial, la de vida, sea eso, experiencia, sea una búsqueda todos los días de lo desconocido. Y así las cosas, así los asuntos van a funcionar. El ejercicio constante el ejercicio constante de la formación. Entonces la lectoescritura es no solamente escribir como hemos hecho, sino leer, pero saber leer, el buscar el por qué estoy leyendo y el buscar el contexto, el buscar las interpretaciones. Entonces me agrada mucho que se hayan motivado. ¿Alguien más quiere aportarnos su percepción de cómo entró a la clase y cómo salió y qué piensa, qué está pasando por su mente en este momento después de habernos escuchado y de haber socializado? Muchachos, yo quedo muy contento y a ver, hay 2 o 3 ejercicios que yo hice intervención, pero no es que los esté cuestionando. Y hay 2 o 3 que con las preguntas que hice les di a entender, le faltó este pedazo, ¿cierto? Esa parte. Sobre todo, a ver, hay unos de ustedes que no hicieron la reseña inicial, entonces, pero hubo varios que lo hicieron muy bien. ¿Cuál es la reseña? Hombre, el libro rápidamente trata de un fantasma que le pasó esto. Ese libro fue escrito en tal época, ya. O ese libro es de Agatha Christie, ella es la principal autora del misterio de este contexto. Ella es muy contemporánea de Edgar Allan Poe y también de Conan Doyle, ¿cierto? Bueno, ya nos ubican muy rápido y ya rápido. Hay otra parte que quiero dejarlo como aporte a ustedes y es por ahí, se le fue a alguien, el hubieron, puede ser producto de los nervios, no creo que ni se dio cuenta, pero el hubieron, y eso a veces la gente lo nota. Por decir elementos constitutivos, dijo elementos, otra palabra, entonces eso es apreciar bien. A veces también, como le decía María Fernanda, y sí, pues es muy concreto, la parte de adjetivación, de escribir, a uno le van poniendo el estilo, es escoger en qué momento y en qué parte lo hace, ya ella nos explicó por qué. La palabra cosas, parte del grupo lo dijo,
Entonces, las situaciones, los aspectos, las estrategias, los momentos, pero cosas, eso es un comodín. Veces, ocasiones, momentos, espacios, pero veces. Y también se repite mucho el cual. Recuerden, cuando yo hablo de personas, los estudiantes del grupo 1 de lectoescritura, los cuales expusieron hoy, no, quienes socializaron, ¿sí? Si son animales o cosas, son los cuales, o el cual, ¿sí? Son elementos que yo pude captar, pero me llevo de la clase de hoy, primero, la satisfacción de haber motivado en la gran mayoría de ustedes, si no es en todos, la lectura. Yo les digo, yo no aspiro que aquí salga gente pues super lectores, de hecho muchos mencionaron, en mi equipaje ya estaba el amor por la lectura, de incentivarlo más. Dos, el poder darme a entender como que hay otros espacios posibles. Y sobre todo, en estos momentos, este apoyo en la virtualidad. Pero yo lo he trabajado, digo que el currículo no es esa tabla de contenido, ese programa que nos mandan solamente, sino lo que ocurre en el aula. Entonces yo hablo también del currículo de las tensiones. Y entonces me llevo la gran satisfacción que con esta actividad, que la venía haciendo, pero la he potenciado mucho más en esta situación de la virtualidad, estoy respondiendo mucho más a lo que los docentes debemos hacer. Y es que ya lo que menos nos tiene que preocupar es los números, lo que menos nos tiene que preocupar es si la gente copia o no copia, pues entre comillas, le llama el famoso pasteleo, pues, la copia, ¿no? Este es el que elige. Entonces me lleva más a estar acertado, a estar en el tema que se puede valorar en espacios como este, con un beneficio. Hoy hicimos, además de la evaluación, heteroevaluación, la coevaluación, porque entre todos nos evaluamos, nos escuchamos, e hicimos lo que siempre he insistido, con construcción social de conocimiento entre todos. Y repito, 20 libros nos leímos, muchachos, y ustedes me recordaron libros, esos libros, todos los he leído, libros y reflexiones, y viví mi nueva experiencia, porque repito, cada que uno vuelve y lee es una nueva experiencia, por aquello del momento cronológico en que está, cómo está. Entonces agradezco mucho la disposición, la experiencia fue muy buena, estoy muy satisfecho, como creo que lo están ustedes. Bueno, les deseo un resto de martes bien agradable. Ustedes, por favor, bien juiciosos con el tema del trabajo final, que dentro de 8 lo vamos a hacer. Dentro de 8 días también, hasta el lunes, que es festivo, además, para que nos vaya en la festividad y en el fin de semana, es la presentación de ese ejercicio de arquitectura, de búsqueda de información. Me pueden solicitar para asesoría o me pueden preguntar en el chat cualquier duda que yo de que pueda respondo sobre ese ejercicio, si ya lo empezaron a hacer o si lo van a empezar a hacer, para que nos salga bien. Entonces la semana entrante presentamos ya llevamos 8 días, otros 8 días más para el ejercicio de búsqueda, que es muy práctico, y dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio parecido a este con el tema del final. Bueno, noto que han ganado mucho en el tema de emplear tiempo y no sentirse, es decir, emplear el tiempo exacto y poder entonces, un tiempo que se asemeje para poder ser asertivos y que el mensaje me quede completo. Eso vamos a hacer dentro de 8 días con el trabajo final, es decir, el 17 de noviembre, y vamos a hacer una valoración de un texto y del texto que van a presentar después hasta ese día y que lo van a presentar en esa semana, la otra semana, y con la intervención que van a hacer, así como tipo socialización. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el parcial y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a enterarnos de esas precisiones, de esas impresiones, de esas construcciones que ustedes como administradores de información hacen. Entonces, muchas gracias. Un resto de martes agradable. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Sí, María Fernanda. Profe, una pregunta antes de ir. El martes 17 de noviembre tenemos la sustentación final, ¿cierto? La socialización del trabajo, sí. Listo. Y hasta el lunes tenemos plazo de mandar el trabajo sobre la recolección de lo de la información. La búsqueda de información, sí, La sí. búsqueda de información. Listo, profe, está bien. Muchas gracias. Bueno, María Fernanda. Profe, después de la clase nos podemos quedar un momentico por... Sí, yo siempre dejo de grabar y me quedo otro momentico con quienes quieran. Claro que sí, Simón. Gracias, profe. Bueno, voy a dejar de grabar ya. Nos vamos despidiendo. Entonces, un feliz día para todos. Que estén muy bien.